La calle estaba fría esa noche, pero Antonio no lo sentía. Su cuerpo ya estaba acostumbrado al viento helado que cortaba la piel, como si él fuera parte de esas esquinas oscuras donde las estrellas nunca parecían brillar. No tenía nada, y la ausencia de todo se convertía en su compañía constante. A los 16 años, la vida parecía haberlo empujado a un lugar del que era difícil regresar. Pero esa noche, algo sucedió, algo que él nunca podría prever. Antonio caminaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio de las calles desiertas, cuando algo brilló en el suelo. Una billetera. La recogió sin dudar y la abrió con una esperanza que jamás confesaría a nadie. Dentro, una gran cantidad de dinero. Más de lo que podría soñar ganar en un mes entero de trabajo en las calles. El mundo, por un instante, parecía sonreírle. Sin embargo, algo más grande dentro de él no permitió que tomara esa decisión. La culpa, quizás. La moral, tal vez. O tal vez solo el miedo de lo que se convertiría si cedía a la tentación. Cerró la billetera y sin pensarlo dos veces, se dirigió al restaurante de lujo, donde el dueño probablemente la estaba buscando. Cuando entró en el establecimiento, vio al empresario sentado en la mesa, con un semblante serio y cansado. Roberto Silva, uno de los hombres más ricos de la ciudad, no esperaba lo que vendría después. Antonio le entregó la billetera silenciosamente. «Aquí está», dijo, y se dio la vuelta para salir. No hubo agradecimientos. No hubo miradas de reconocimiento. Lo que quedó fue el silencio de una acción simple, pero inmensa. El chico de la calle nunca supo que había sido observado todo el tiempo, ni sabía que ese gesto cambiaría todo en su vida. A medida que Antonio salía del restaurante, un pensamiento pasó por su mente. ¿Y si me hubiera quedado con el dinero? ¿Y si mi vida fuera diferente ahora? Pero no tuvo tiempo de hacerse más preguntas, pues el simple acto de devolver la billetera, sin saber que estaba siendo observado, ya comenzaba a transformarse en algo que jamás podría imaginar. Lo que nadie sabía esa noche es que el acto de un chico de la calle había tocado a un hombre que atravesaba una crisis mucho mayor que la de Antonio. El empresario Roberto Silva, con toda su fortuna, estaba en un punto de su vida donde nada más tenía sentido. Había perdido la fe en las personas, en la humanidad, pero la honestidad de ese chico, que devolvió algo sin esperar nada a cambio, encendió una chispa de esperanza dentro de él. La historia que comenzaba esa noche no sería sobre un chico que encontró dinero, no sería sobre la suerte o el azar, era sobre algo mucho más profundo, el impacto silencioso de un gesto honesto en un mundo donde la bondad a menudo se pierde en la sombra del egoísmo. Antonio siempre supo lo que era el dolor. Desde muy pequeño, la vida le mostró que la única manera de sobrevivir era no esperar nada de los demás. Cuando su madre murió, cuando aún era un niño, el dolor fue tan inmenso que no sabía cómo lidiar con él. El padre, un hombre ya desgastado por la amargura, no pudo más sostener los hilos de una casa que se desmoronaba. Antonio se vio solo, perdido en las calles, sin saber cómo pedir ayuda, pero también sin saber cómo aferrarse a algo que no fuera el miedo de no tener lo suficiente para comer o de ser ignorado por quienes pasaban. Las calles se convirtieron en su escuela y su prisión. Cada esquina, cada mirada que pasaba sin notarlo, cada sonrisa falsa, era una lección que él aprendía. No hay lugar para ti aquí. Conocía los callejones y las veredas mejor que su propio nombre. Aprendió a sobrevivir no por maldad, sino por la necesidad de mantenerse invisible. No era invisible para el mundo, pero para él mismo, tal vez esa era la única manera de lidiar con todo lo que ocurría. El chico que antes soñaba con algo mejor, ahora solo pensaba en cómo hacer pasar el tiempo hasta la próxima comida. Antonio nunca había pedido mucho de la vida.
pero la vida le dio aún menos de lo que él pensaba que era posible. No sabía lo que significaba ser bondadoso o honesto, no de la manera en que los demás parecían entenderlo. Solo sabía que, de alguna manera, al devolver la billetera, algo dentro de él quería mostrar que aún existía una parte de sí mismo que podía ser honesta, a pesar de todo. Aunque nadie lo notara, quería creer que podía ser alguien diferente, aunque solo fuera por ese instante. Del otro lado de la ciudad, Roberto Silva miraba su vida de manera distante. Nunca supo lo que era la lucha, pero sabía, más que nadie, el peso de la soledad. Creció en un mundo de privilegios que lo cegó a las necesidades de los demás. La fama, el dinero, los contratos cerrados y la ilusión de tener el control sobre todo. Sin embargo, cuando miraba a su alrededor, ya no veía a nadie. El trabajo ocupaba todos sus días y el vacío parecía crecer conforme las horas pasaban. Era un hombre de éxito, pero su vida estaba hecha a pedazos. Su esposa lo dejó, sus hijos se alejaron y él permaneció en una casa enorme, pero sin sentido. En cada nueva reunión, en cada nuevo proyecto, sentía que su vida se convertía en un ciclo vacío de logros sin significado. Lo que realmente lo consumía era la sensación de que había perdido lo que más importaba, la conexión humana. Miraba su reflejo y ya no sabía quién era, más allá de un hombre rico y solitario. Cuando Antonio devolvió la billetera, sin querer reconocimiento, sin hacer una puesta en escena, algo dentro de él fue tocado. Había algo en la simplicidad de ese gesto que Roberto nunca había experimentado. No sabía qué era, pero sentía que debía entender más. Algo en Antonio le decía que había algo puro en el mundo, algo que él había perdido y que ahora ansiaba encontrar de nuevo. No quería recompensar al chico, ese no era el punto, pero quería entender la razón por la cual ese joven, que no tenía nada, eligió ser honesto cuando el mundo a su alrededor parecía gritarle que fuera diferente. Roberto entonces tomó una decisión. Haría el bien de manera anónima. Crearía una red invisible de buenas acciones, sin pedir nunca nada a cambio. Sería un fantasma del bien, esparciendo amabilidad donde pasara, pero sin el reconocimiento que normalmente viene con esos gestos. No quería ser reconocido. Solo quería probarse a sí mismo que aún existía bondad genuina en el mundo, que no eran las grandes donaciones o las victorias las que tenían valor, sino las pequeñas y silenciosas acciones que a menudo pasaban desapercibidas. No sabía que al tratar de entender qué había llevado a Antonio a ser quien era, terminaría enfrentándose a sus propios fantasmas. El simple gesto de un chico que encontró una billetera y decidió devolverla, comenzó a transformarse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. Los días pasaron como una brisa tranquila, casi imperceptible. Antonio, con su vida aún en las calles, comenzó a notar que algo estaba cambiando. Las calles, que antes eran un reflejo de su lucha constante por sobrevivir, comenzaron a parecer un poco más soportables. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero había una nueva sensación de que ya no estaba tan solo, como si, de alguna manera, hubiera ganado algo que no podía tocar pero que aún lo impulsaba. Una de las mañanas, cuando el frío aún amenazaba con congelarle los huesos, Antonio se encontró con un pequeño café en el centro de la ciudad. El dueño, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, vio al chico acercarse y, sin dudar, le ofreció un café caliente. No era un gran gesto, pero para Antonio fue la primera señal de que la bondad aún podía existir, incluso en un lugar donde la gente estaba más enfocada en sobrevivir que en ayudar. «Pareces necesitar esto», le dijo el hombre, con una sonrisa que parecía medio perdida pero sincera. Antonio aceptó sin saber exactamente qué hacer con ese momento.
Nunca fue de pedir nada, pero en ese instante, la amabilidad del hombre tocó algo profundo dentro de él. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Antonio comenzó a notar que, al caminar por las calles, algo cambiaba en el comportamiento de las personas a su alrededor. Comenzaban a ofrecerle monedas, miradas de simpatía y en raras ocasiones incluso un gesto de cariño. Aunque fueran pequeños gestos, él se sentía, de alguna manera, más aceptado. La sensación de invisibilidad que lo había acompañado tanto tiempo comenzó a disiparse, aunque lentamente. Sin embargo, lo más extraño de todo era lo que ocurría con él después de esas interacciones. Era como si, con cada buena acción, se volviera más fuerte, más capaz de enfrentar el caos que aún existía en su vida. Algo tan simple como un café o una palabra de apoyo comenzaba a renovar la esperanza que casi había perdido. Roberto, por su parte, vivía en un mundo aparte, rodeado de lujo, pero vacío. No conocía las calles de la ciudad como Antonio, pero conocía muy bien la soledad que lo envolvía cada noche. Cada vez más se encontraba perdido en sus propias acciones, sin saber cuál de ellas estaba motivada por la necesidad de hacer el bien y cuál por la voluntad de sentirse menos vacío. La idea de ayudar de manera anónima comenzaba a tomar forma. Empezó a invertir en proyectos de asistencia social sin que nadie supiera de su participación. Pagaba las cuentas de familias sin hogar, compraba alimentos para los más necesitados, pero todo de manera invisible. Quería que las acciones hablaran por sí mismas, sin que hubiera ningún crédito para él. Todo debía hacerse en la oscuridad, lejos de los focos. Y paradójicamente, fue en ese espacio de anonimato donde sintió, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero sentido de pertenencia. No pertenecía a un grupo de élite ni a un círculo de amistades influyentes. Pertenecía al mundo real, al mundo de las personas que no sabían nada sobre él, pero que estaban siendo tocadas por sus acciones. Allí sentía que finalmente hacía algo que valía la pena. Fue con esa sensación de estar haciendo una diferencia, aunque de manera invisible, que Roberto comenzó a preguntarse, ¿qué más puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? Con cada nuevo gesto, con cada nueva acción, sentía que estaba en una búsqueda por un significado que no encontraba en sus reuniones de negocios ni en los contratos cerrados. Antonio, por otro lado, comenzaba a entender algo nuevo. No sabía de dónde venían los gestos amables que estaba recibiendo, pero empezaba a entender que el mundo no estaba completamente perdido. Cuando miraba a las personas, se daba cuenta de que sus acciones, incluso las más simples, tenían un impacto sobre él. Sabía que la vida era dura, pero también sabía que, por más que el dolor formara parte de su realidad, la bondad no estaba tan distante como él pensaba. La brisa que antes parecía aliviar el pecho de Antonio, pronto dio paso a un viento áspero y cortante. No sabía exactamente cuándo todo había comenzado a cambiar nuevamente. Quizás en la noche en que despertó con una patada en las costillas, o el día en que intentó dormir detrás del supermercado y fue expulsado como una rata. Esos pequeños gestos de bondad que comenzaban a surgir parecían haberse detenido de repente, como si el universo hubiera decidido poner a prueba si él realmente merecía esa tregua. Fue una tarde calurosa, mientras rebuscaba en un contenedor de basura en busca de algo que sirviera como almuerzo, cuando el mundo cambió. Una patrulla de policía se detuvo cerca. No huyó. No tenía nada que temer. Pero el policía que bajó parecía no estar de acuerdo con eso. «Tú, ya te he visto. Por aquí antes. ¿Qué haces en esta zona?», dijo el hombre con la mano sobre el cinturón. Antonio intentó explicar, pero las palabras no valen mucho cuando estás sucio, oliendo a abandono y llevando una bolsa llena de basura reciclable. Lo registraron,
No encontraron nada, pero eso poco importó. Lo llevaron a la comisaría y estuvo detenido durante 2 días por sospecha de robo. Nadie presentó denuncia, no hubo pruebas, pero tampoco hubo prisa por liberarlo. Cuando finalmente salió, con hambre, frío y rabia, el mundo parecía haber engullido todo lo que había estado construyendo en silencio, cada migaja de esperanza. En esos días, Roberto se enteró de la detención. Estaba en shock. Había comenzado a involucrarse más directamente en algunas acciones de caridad en el barrio donde Antonio solía circular, pero sin que él jamás lo hubiera visto. Cuando supo lo que había ocurrido, sintió algo extraño, no solo tristeza, sino culpa. No podía evitar todas las injusticias del mundo, pero por alguna razón, esa lo golpeó de una manera diferente. Mientras tanto, Antonio se sumía en una espiral. Los días que siguieron fueron de furia contenida. La amabilidad que había recibido antes ahora parecía una ilusión, algo que solo había ocurrido para hacer que la caída doliera más. Dejó de aceptar ayuda, dejó de mirar a los ojos de las personas, comenzó a creer una vez más que el mundo solo era amable hasta que cometías el error de confiar en él. En una noche de lluvia intensa, Antonio encontró refugio bajo el alero de un edificio abandonado. Sentado, con las rodillas pegadas al pecho, vio, a lo lejos, a un grupo de jóvenes pateando a un anciano que pedía limosna en la acera. No intervino, no tenía fuerzas. Cuando los chicos se alejaron, corrió hacia el hombre aún respirando y lo ayudó a sentarse. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el anciano, con la boca sangrando. Antonio no supo qué responder. Tal vez porque nadie lo había hecho por él. O tal vez porque, incluso roto, todavía había algo dentro de él que se negaba a morir completamente. Y fue esa chispa, escondida entre el cansancio y la desconfianza, la que reavivó el interés de Roberto. No por piedad, sino por perplejidad. El chico había sido golpeado por el sistema, olvidado por la ciudad, ignorado por casi todos, y aún así, cuando tuvo la oportunidad de dar la vuelta, eligió ayudar. Roberto entendió entonces que el gran obstáculo no era la miseria, era sobrevivir al dolor sin dejar que consumiera lo que quedaba de humano en uno mismo. Antonio estaba al límite, una pérdida más, una decepción más, y tal vez no volvería. Pero por alguna razón, esa noche, decidió quedarse. Decidió no huir. Aunque el mundo lo tratara como a nadie, él se negaba a hacer eso. El cielo gris parecía reflejar lo que había dentro de Antonio. Pesado, sin color, al borde de la ruptura. Después de la detención injusta, la negativa a aceptar ayuda y la violencia que presenció, se convirtió en un cuerpo vagando por calles que ya no reconocía. La ciudad no había cambiado, pero él sí. Ahora caminaba encorvado como si algo dentro de él se hubiera roto por completo. Hubo días en los que no comía algo sólido. Los puentes que construía en silencio habían caído. Las miradas que antes lo trataban con algo de amabilidad volvieron a ser indiferentes, o peor, desconfiadas. Incluso los pequeños gestos que antes surgían de la nada, el pan en la mochila, el cobertor dejado a su lado, cesaron. Como si el destino estuviera probando cuánto sufrimiento cabía en un chico de 16 años. Una noche, lloviendo finamente, se encontró frente a la misma panadería donde, semanas antes, había recibido un sándwich. El lugar estaba cerrado. En la puerta, tirado en el suelo con una bolsa de plástico sobre la cabeza, estaba el mismo anciano que había ayudado tiempo atrás, inconsciente, frío. Antonio intentó despertarlo. Llamó. Sacudió ligeramente sus hombros. Nada. «Por favor, despierta», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo,
sintió lágrimas recorrer su rostro. No eran de miedo, eran de agotamiento. La ciudad seguía viva detrás de él, autos pasando, personas hablando por teléfono, ventanas iluminadas, y él allí, con un viejo agonizando en sus brazos, invisible, pensó en gritar. ¿Pero a quién? Lo llevó a un centro de salud. Solo, 1 kilómetro entero arrastrando el frágil cuerpo de un desconocido en un carrito de supermercado abandonado. Al llegar, ni siquiera lo dejaron entrar con el hombre. Dijeron que llamarían a una ambulancia. Tuvo que dejarlo en la acera, cubierto con cartón. Antonio se sentó en la acera del otro lado de la calle y allí permaneció por horas, inmóvil, mirando la puerta del hospital como si aún pudiera controlar algo. Cuando llegó la ambulancia no lo notaron. Cuando lo llevaron, él permaneció sentado. Esa madrugada, Antonio pensó seriamente en desaparecer. No en sentido figurado. Desaparecer de verdad. Acostarse en cualquier rincón y dejar que el cuerpo se desvaneciera con el tiempo. Nadie lo notaría, nadie lo extrañaría. No había nadie esperando por él en ningún lugar, pero fue allí, en ese punto tan cercano al fin, cuando algo inusual ocurrió. Un niño, quizás de unos 9 o 10 años, apareció a su lado. Lo miró con la curiosidad típica de quien aún no ha aprendido a ignorar el sufrimiento ajeno. Llevaba un paquete de galletas en la mano, lo extendió sin decir nada. Antonio rechazó con un gesto. El niño insistió. Él aceptó. Mordió lentamente, sin hambre, solo para no decepcionarlo. ¿Eres el que ayudó al viejito?, preguntó el niño con los ojos muy abiertos. Antonio lo miró, y por primera vez en días sintió que aún era alguien que había hecho algo que otro alguien, incluso un extraño, consideraba importante. El niño se fue, y el silencio volvió, pero no el mismo. En la ausencia de todo quedaba ese momento, ese pequeño gesto. Alguien aún lo veía. Fue suficiente para que se levantara, tambaleante, exhausto, con el rostro mojado, no sabía si de lluvia o de lágrimas, pero vivo. A la mañana siguiente, el sol rompió por primera vez en días, pero para Antonio no significaba calor ni promesa. Era solo la constatación de que el mundo seguía girando, incluso cuando todo dentro de él parecía detenido. Andaba sin rumbo, con pasos arrastrados y los ojos hundidos. La ciudad, con su prisa impersonal, lo engullía como siempre. Pero había algo diferente. Un peso se reorganizaba por dentro. No menor, pero más claro. Como si finalmente empezara a nombrar su dolor. Pasó por un callejón conocido, donde años antes solía compartir refugio con otros chicos. Había grafitis en las paredes, restos de cartón aún apilados. Se sentó en un rincón y allí permaneció durante horas, sumido en recuerdos. Recordó a su madre la última vez que la vio, gritando para que regresara. El olor de su cocina, los dedos sucios de harina, el toque suave, casi tímido, cuando lo abrazaba. Recordó a su padre, o mejor dicho, su ausencia. Nunca tuvo uno. Siempre dijeron que el hombre desapareció antes de su nacimiento. Pensó en todo lo que lo había moldeado, en las promesas que el mundo no cumplió, en las veces que esperó, confió, se entregó y fue descartado. Pensó si toda su bondad, incluso en silencio, había valido de algo. Si entregar aquella cartera, aunque sin saber a quién, había cambiado algo, o si fue solo otro error en un mar de ingenuidad. La rabia llegó, no contra alguien en específico, sino contra sí mismo. «¿Soy un idiota, es eso?», susurró, hablando con nadie. Nadie hace lo correcto y recibe algo bueno. Nadie. Tiró contra la pared la lata que sostenía. El ruido resonó en el callejón, asustando a un gato que dormía entre bolsas de basura. Pero fue entonces cuando, entre las sombras,
Escuchó una voz. No todo el mundo espera recibir algo. Antonio se giró rápidamente. Alerta, un hombre mayor, con barba canosa y abrigo largo, estaba allí. Tenía una postura tranquila, la mirada serena pero directa. No era una amenaza, pero no era exactamente bienvenido. ¿Quién eres tú?, preguntó Antonio desconfiado. Solo alguien que ya estuvo donde estás ahora. Antonio no respondió. Estaba cansado de gente misteriosa. Ayudaste a alguien y piensas que el mundo te debe algo por eso. Pero a veces ayudar es solo ayudar. Y ya, sin público, sin aplausos, solo eso. El chico se levantó, impaciente. Si viniste a darme un sermón, estás perdiendo el tiempo. Ni te conozco. Yo te conozco. La frase quedó flotando en el aire como una chispa en la oscuridad. Me estás confundiendo con otro. Intentó retroceder. No, Antonio, no lo estoy. La sangre se le heló. Nunca había dicho su nombre. No allí. Devolviste una cartera llena de dinero sin esperar nada. Eso sí cambió más de lo que imaginas. Antonio sintió el estómago revolverse. Todo lo que había intentado olvidar, huir, negar, volvía a la superficie. ¿Por qué dices esto ahora? Porque necesitabas llegar hasta aquí, al fondo, para entender que hacer el bien no tiene que ver con recompensa, tiene que ver con identidad, con quién eres, incluso cuando nadie te está viendo. Antonio quiso gritar, correr, fingir que nada de eso era real, pero no pudo. ¿Me seguiste? ¿Me estás observando? Te observé, sí, pero nunca me acerqué, nunca te toqué, solo fui testigo, silencio. ¿Y entonces? ¿Vas a decir que todo esto fue algún tipo de prueba?, ironizó. No, fue vida, solo vida. Yo solo decidí no ignorar la tuya. Esa frase entró como un cuchillo, no porque fuera violenta, sino porque era verdadera. Antonio se sentó nuevamente, cansado. ¿Por qué ahora? Porque ahora estás listo para escuchar. La verdad dolió, pero no como dolor físico. Fue como un espejo que nunca quiso enfrentar, uno que mostraba quién era en realidad y no quién el mundo decía que era. Esa noche, Antonio no volvió al refugio, ni buscó comida, ni se perdió entre los callejones como de costumbre. Caminó, solo caminó. El silencio del encuentro con ese hombre, con Roberto, como finalmente entendió, aún resonaba en cada paso. Las palabras identidad y testimonio retumbaban como un susurro persistente. Pensaba en lo que todo eso quería decir. ¿Por qué alguien con tanto poder y dinero elegiría esconderse detrás de favores anónimos? ¿Por qué no apareció antes? Y lo más importante, ¿qué decía eso de él mismo? Subió una colina hacia el mirador del barrio, desde donde se veía parte del centro de la ciudad. Allí se sentó en un banco de piedra, desde donde siempre observaba el horizonte cuando el peso era demasiado. El viento soplaba fuerte, y por un momento no se sintió pequeño, simplemente en silencio. Fue entonces cuando tomó la decisión. No quería vivir esperando ser visto, ya no quería limosnas disfrazadas de bondad, ya no quería que nadie eligiera por él lo que era digno o no. Por primera vez sentía que era hora de elegir, aunque doliera, aunque perdiera. A la mañana siguiente, regresó al refugio y pidió hablar con doña Ivone, la coordinadora del lugar. Una mujer de ojos atentos, voz dulce y firme, que siempre intentaba rescatar a chicos como él del abismo, incluso cuando no había red para sostenerlos. «Quiero salir de aquí», dijo sin rodeos. «¿Y a dónde vas, hijo?» «No lo sé, pero sé que ya no quiero sobrevivir. Quiero vivir de verdad, trabajar, estudiar, comenzar». Ella lo miró en silencio,
como si midiera la verdad detrás de las palabras. Luego sonrió, con los ojos húmedos. Entonces encontraremos la manera. Antonio comenzó de a poco. Consiguió un trabajo como ayudante en un almacén en los suburbios. Largas horas cargando cajas, limpiando el piso, escuchando las órdenes duras de un jefe que no sabía su nombre. Pero era un comienzo. Uno que él eligió. Durante semanas evitó pensar en Roberto. No sabía si lo volvería a ver. No quería depender de eso. Pero una tarde, al salir del galpón, encontró una bolsa marrón apoyada en la puerta. Dentro, un cuaderno nuevo, un estuche simple y una nota. Cuando estés listo para aprender, estaré listo para enseñar. Ninguna firma, ninguna pista. Pero Antonio no lo necesitaba. Lo sabía. Esa noche, se sentó en el alojamiento improvisado donde dormía. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué. Tal vez la propia historia, tal vez los sentimientos. Pero por primera vez sentía que tenía voz. La semana siguiente se inscribió en un curso nocturno de alfabetización. Era solo otro chico en una sala llena de adultos cansados. Pero cada palabra que escribía era una decisión. Cada página, un grito silencioso. Yo existo. Y ya no necesitaba más que eso. Era extraño cómo las palabras comenzaron a convertirse en refugio. En el cuaderno que había recibido, Antonio dibujaba letras como quien dibuja caminos. Algunas torcidas, otras firmes, pero todas cargadas de significado. Y a medida que escribía, empezaba a entender el mundo que hasta entonces lo había devorado en silencio. Su cotidiano aún era duro. Trabajo físico, hambre en los días de 1970, salario atrasado y miradas desconfiadas en los autobuses. Pero ya no sentía el mismo peso. Algo dentro de él había cambiado. No era el mundo el que necesitaba salvarlo, era él quien elegía seguir. Fue un día lluvioso, al salir de la clase, que se reencontró con Roberto. Él estaba parado al otro lado de la calle, apoyado en un coche discreto, sin traje, sin distancia, solo él. Antonio se detuvo, sorprendido. Ya no había billetes, regalos ni metáforas, solo la presencia. «¿Viniste?», dijo el chico. «Vine porque vi que te estás convirtiendo en hombre, y pensé que era hora de mirarte a los ojos». Antonio respiró hondo. No había ira, ni gratitud fácil, solo preguntas. «¿Por qué hiciste todo esto en secreto?». Roberto tardó en responder. Sus ojos evitaban los del chico, como quien busca valor, en un punto invisible. «Porque no se trataba de mí. Se trataba de lo que harías incluso sin saber que alguien te veía. ¿Y si yo me hubiera rendido? Lo habría entendido. Pero no te rendiste. Elegiste ser completo». Antonio bajó la cabeza, procesando. Durante mucho tiempo pensó que la dignidad venía de ser ayudado. Ahora entendía que nacía de lo que hacía con la ayuda, o incluso con su ausencia. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Roberto. El chico lo miró fijamente. «Quiero merecer lo que aún no sé si puedo tener. Y quiero que otras personas como yo también tengan una elección». Roberto sonrió, y había algo liberador en ese gesto, como si al fin hubiera encontrado lo que buscaba desde el principio. «Entonces tal vez ahora podamos trabajar juntos. De verdad». Antonio extendió la mano. Un gesto simple pero que llevaba todo. Roberto la apretó. Allí, sin prensa, sin testigos, sin promesas exageradas, sellaron un nuevo acuerdo. No de favores, sino de futuro. No de caridad, sino de propósito. Era el inicio de una transformación que ya no solo cabía entre los dos. Era el eco de una historia que, hasta entonces, el mundo no había escuchado. Pero ahora lo escucharía. Antonio ahora caminaba.
por las mismas calles de antes, pero ya no como quien sobrevive en ellas. Caminaba como quien pertenece. La acera ya no lo ignoraba. Las vitrinas ya no lo ofendían. Y los ojos de las personas, bueno, aún existía desconfianza, pero también respeto, y a veces curiosidad. Había conseguido una pasantía en el centro cultural que había sido reformado. Allí enseñaba a otros jóvenes como él a escribir, a expresarse, a dudar menos de sí mismos. Daba talleres de creación, organizaba recitales y en silencio dejaba billetes en la esquina de la sala para aquellos que aún no podían decir en voz alta lo que sentían. Nunca reveló públicamente quién fue el ángel anónimo detrás. De los billetes, la bolsa, el curso, nunca se jactó de haber devuelto esa cartera. Y si le preguntaran hoy, tal vez ni siquiera recordaría la cantidad que había dentro, porque la verdadera riqueza que salió de ahí no estaba en los números, estaba en la elección. Roberto, por su parte, se mantuvo cerca pero en otra posición, no como mentor, sino como cómplice de un proyecto más grande. Juntos, iniciaron una iniciativa discreta, dirigida a jóvenes en situación de calle. El nombre era simple pero fuerte. Nadie necesita ver. No era una ONG ni una fundación. Era un movimiento silencioso, como el gesto que dio origen a todo. Las historias que surgieron allí no aparecieron en las portadas de los periódicos, pero cambiaron destinos, y eso era suficiente. En una tarde cualquiera, Antonio caminaba con un grupo de alumnos hasta una parada de autobús. Reían en voz alta, hablaban de cosas serias como el amor y la nostalgia, y de cosas tontas como las nuevas jerga que inventaban. En el momento, una niña del grupo con trenzas atadas con cintas rojas tiró de la esquina de su camiseta. «Profesor, ¿por qué nos ayudas?» Antonio se detuvo un momento, pensativo. Luego sonrió, como quien lleva una verdad que no necesita ser explicada. Porque un día alguien creyó en mí, sin ni siquiera decir su nombre. La niña abrió los ojos, pero no insistió. Aceptó la respuesta como si fuera una de esas historias que solo se entienden cuando uno crece. El autobús llegó. Subieron. El sol se ocultaba detrás de los edificios, derramando una luz cálida sobre las calles de la ciudad. Dentro, sentado, junto a la ventana, Antonio miró hacia afuera donde una silueta familiar observaba desde lejos. Discreta, como siempre. No hicieron un gesto, no sonrieron, pero sabían que de alguna manera estaban cerrando un ciclo, y al mismo tiempo abriendo otros 100 a veces. Las elecciones más silenciosas resuenan por generaciones. Antonio nunca apareció en los titulares, ni recibió homenajes públicos. Su historia no se convirtió en un documental, ni en un discurso político. Pero tal vez por eso es tan importante, porque hay historias que viven donde nadie las mira, que florecen lejos de los reflectores, y tal vez ese sea el verdadero milagro de la bondad. Sucede incluso cuando nadie la ve. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces pasaste junto a alguien como Antonio, a alguien invisible, que llevaba una valentía mayor que muchos que ostentan poder? ¿Cuántas veces ignoramos el gesto que podría haberlo cambiado todo para alguien, sin que jamás lo supiéramos? Roberto entendió, demasiado tarde, que el mayor bien que alguien puede hacer es aquel que no espera aplausos. Y Antonio, bueno, él lo entendió desde el principio, tal vez porque nunca tuvo otra opción que creer que aún había espacio para la dignidad, incluso en el fondo del abismo. Ahora la pregunta es tuya. Si nadie te viera, ¿aún elegirías hacer el bien? Piénsalo. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu comentario aquí abajo. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, llenas de emoción, verdad y humanidad, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenidos que realmente marcan la diferencia.